Célica historia de amor, cuéntamela otra vez. Mística historia de amor que cautivó mi ser. Ángeles hoy la proclaman y los pastores la aceptan. Oh pecador, ven a Cristo, el de la historia de amor. Es la historia de amor, sin igual. Es la historia de amor. Es la historia de amor. Hermosa historia de amor para el pecador. Hermosa historia de amor, la de mi Salvador. Desde el Calvario te llama, donde su sangre derrama. Desde el principio te ama, oh dulce historia de amor. Eterna, sin igual, admirable. Es la historia de amor. Célica historia de amor, Jesús descanso da. Mística historia de amor, al que ya limpio está. Paz en celestes mansiones, dos redimidos se encuentran, cantando tiernas canciones. Oh dulce historia de amor, eterna, sin la historia de igual, la historia de amor. Es la historia de amor, eterna, sin la historia de igual, la historia de amor. Es la historia de amor. Buenas noches, amados hermanos. Esta es una invitación. Gracias damos por su eterna sintonía a su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Queremos interrumpir nuestra habitual señal para invitarle a usted y familia a participar en el interesantísimo Seminario de Apología Bíblica del 30 de julio al 4 de agosto. Sí, estimado amigo, sí, estimado hermanos, su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, la familia de predicadores de Mensaje de Amor para Salvación, queremos invitarle a usted y familia para que a partir de la 1:30 hora centro hasta las 9 de la noche hora centro puedan abrirnos la puerta de su hogar y poder entrar a la intimidad de su hogar con la bendita y preciosa palabra de Dios. 57 mensajes bíblicos, más de 65 horas de transmisión, predicadores de 7 países de Latinoamérica, cantos y oraciones. Es el plan de actividades que tendremos a partir del 30 de julio hasta el 4 de agosto. Queremos invitarle para que el día 4 de agosto usted pueda escucharnos desde las 7:30 hora centro, y a las 12 del día concluiremos con una preciosa, hermosa mesa redonda. Sí, amados hermanos, gracias le damos por su confianza, gracias le damos por su sintonía. Están todos cordialmente invitados. Buenas noches. Importante seminario de apologética bíblica a partir del lunes 30 de julio
hasta el 4 de agosto, la gran familia de Mensajes de Amor para Salvación estarán rompiendo el espacio sideral para llegar a la intimidad de su hogar. Quedan todos invitados, usted y familia, la iglesia en general y todos nuestros amigos que nos han seguido durante el transcurso de los últimos 3 años. Gracias, mil gracias. Estamos agradecidos. Todo el personal de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Atenta invitación. Les invitamos la administración de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Bendiciones. Bendiciones. Les esperamos mañana. Buenas noches. Esta es lección número 12, Evangelismo Personal. Este estudio tiene el título Argumentos de los Sabatistas. Ya hemos estudiado en las últimas lecciones de este cursillo algunos puntos que nos ayuden a entender la diferencia entre los dos pactos y también una lección para explicar a otras personas que la Biblia no enseña que debemos guardar el sábado como día de reposo hoy día. Naturalmente, las personas que conocemos como sabatistas tienen sus argumentos que presentan. Generalmente, sus pastores están bien preparados con su doctrina. Si usted sale de este tema, ellos tienen problemas en contestarle, pero es necesario contestar los argumentos que ellos presentan si es posible. Así que lo que hemos hecho en esta lección es que a través de los años, por medio de algunos estudios privados con diferentes pastores de diferentes sectas, porque hay varias que enseñan que se debe guardar el sábado como día de reposo, y también en algunos debates públicos con ciertos de ellos, he escuchado diferentes argumentos y muchos de ellos los he apuntado a través de los años, así que lo que he presentado en esta lección son los textos que ellos usan para apoyar su doctrina, tratando de explicar el argumento de ellos y también una respuesta adecuada bíblica para contestar sus dudas, para tratar de que ellos entiendan la verdad. Ahora quiero aclarar esto en cuanto a nuestra actitud nuevamente. De nada sirve pelear con una persona acerca de la palabra de Dios. Si vamos a refutar argumentos presentados por otra persona en cuanto a sus convicciones personales, debemos hacerlo con humildad, con mansedumbre. Debemos respetar la convicción de la persona, entender que una convicción religiosa es lo más cercano al corazón de una persona. Así como usted defiende a capa y espada sus convicciones, otras personas van a hacer lo mismo. Así que trate de ser amable, trate de hacerlo siempre con amor y amabilidad, trata de no pelear, sino explicar lo que la Biblia enseña. Así que no presentamos estas explicaciones para que peleemos, sino para que tratemos de ayudar a otras personas a comprender la verdad, siempre respetando su derecho personal a sus propias convicciones. Ahora, hay otro punto. Cuando usted va a contestar un argumento, es mejor contestarlo, si es posible, con el mismo texto. Por lo general, no es necesario correr a otro texto para contestar la pregunta. Es mejor contestar el argumento con el mismo texto, con una explicación bíblica del mismo texto, si es posible. A veces es necesario agregar otros textos que arrojan más luz sobre el significado del mismo.
pero no es bueno contestar un texto con otra que aparentemente lo contradiga, porque entonces tenemos un problema, un choque entre dos textos, y esto no es correcto. Así que enseguida presentaré algunos de los argumentos que he encontrado presentados por los sabatistas. Primero, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Naturalmente, esto es dentro de los 10 mandamientos, cuando fueron presentados al pueblo de Israel y a Moisés, y la Biblia dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, fijémonos bien que ellos dicen que en este texto se presentan 3 características del sábado, que es bendecido, reposado y santificado. O sea que Dios bendijo ese día, Dios reposó ese día, y Dios santificó ese día, el séptimo de la semana. Ahora, la respuesta que yo presento es que todo esto es cierto. No hay ninguna duda que Dios bendijo este día, que Dios reposó en el séptimo día y mandó que ellos también reposaran en ese día, que Dios santificó ese día como día de reposo. No podemos dudar ni negar esto. Pero hay 2 otras características del sábado que ellos no han tomado en cuenta. Esto es cierto, pero hay más verdad en la Biblia, hay más enseñanza en la palabra de Dios también acerca del sábado. Otra característica del sábado es que era una conmemoración, según Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Ahora, este punto ya lo hemos estudiado ampliamente en otra lección. No obstante, vamos a leer el texto y comentar brevemente. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, Éxodo capítulo 20 nos explica por qué Jehová escogió el sábado, el séptimo día, como el día de reposo. Éxodo 20 nos explica que Dios escogió el séptimo día porque Él había reposado en ese día de su creación. Dios creó todo en 6 días y al séptimo día reposó. Y en Éxodo 20, basándose en este hecho, que Jehová había descansado en el séptimo día, cuando Dios mandó guardar un día de reposo en cada semana, escogió, ¿cuál día? El séptimo, porque Él había reposado en ese día, y por ese motivo santificó en aquel entonces el día séptimo de cada semana. Pero el libro de Deuteronomio 5 nos enseña por qué Jehová mandó guardar un día de reposo en cada semana. Lo que Éxodo enseña es por qué Dios escogió el séptimo día. Pero Deuteronomio 5 nos enseña por qué
Jehová mandó guardar un día de reposo. ¿Me entienden? Es muy importante entender la diferencia. Jehová mandó guardar el día de reposo para que ellos se acordaran que habían sido esclavos en tierra de Egipto y que Dios les había sacado de ahí con mano fuerte. Esta es la conmemoración, la celebración, la ceremonia que se celebraba, se conmemoraba por medio de un día de reposo en cada semana. Este era el motivo de tener día de reposo cada semana. También otra característica del sábado es que era sombra. Hemos estudiado ampliamente en Colosenses 2, 14 al 17, que el día de reposo, junto con las fiestas, las demás fiestas, era sombra. Era sombra. Por tanto, no es la realidad, no es el cuerpo. Ya no vivimos en la edad de sombras, ni conmemoraciones, celebraciones como esta, y por tanto no estamos bajo el sábado. Otro texto que ellos enseñan, Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Este texto es muy fuerte para ellos, pero realmente la respuesta es muy sencilla. Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, si conocemos un poco acerca de la Biblia, entendemos que naturalmente Isaías profetizó y habló al pueblo de Israel. Él no habló a todo el mundo, sino a aquella nación que recibió el antiguo pacto. Y además, ¿en qué tiempo habló Isaías? ¿Habló antes o después de la muerte de Cristo? Pues naturalmente habló cientos de años antes de la muerte de Cristo. Habló a un pueblo que estaba viviendo naturalmente bajo el antiguo pacto y que tenía que guardar el día de reposo, y no solamente el día de reposo, sino los demás mandamientos del antiguo pacto. Esta es la sencilla respuesta. Hay que recordar siempre y preguntar a quién habla, por qué lo dice, en qué tiempo lo dice. En este caso, Isaías estaba hablando a Israel porque habían sido infieles al pacto de Jehová, y lo estaba diciendo en el tiempo del antiguo pacto. El siguiente texto presentado por ellos es Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 36. En este texto, Jeremías profetiza la venida del nuevo pacto. Y ya que esto es claro que la Biblia habla de un nuevo pacto, el argumento de ellos, basado en Jeremías 31, es que las leyes no iban a cambiar, que las mismas leyes del antiguo pacto iban a estar escritas en los corazones de las personas en vez de estar escritas en las tablas de piedra. O sea que se trata de los mismos mandamientos. Este nuevo pacto es diferente únicamente, según el argumento de ellos, que la única diferencia es que las leyes, en vez de estar escritas en tablas de piedra, están escritas en los corazones de los fieles. Esto lo dicen basándose en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La respuesta es sencillamente que, en primer lugar, Dios no dice solamente esto.
dice en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora, ellos no invalidaron las piedras, ellos invalidaron los mandamientos. Entonces, cuando él habla del pacto, no está hablando de las piedras, está hablando de los mandamientos, incluidos no solamente en las piedras, sino en todo el pacto, en todo el convenio. Es un nuevo pacto. El pacto es nuevo y también el lugar donde se escribió, donde se puso, es nuevo. Pero no solamente se trata de escribir en el corazón el mismo pacto, entonces no habría necesidad de hacer nuevo pacto. Cuando hablo de hacer nuevo pacto en el verso 31, da a entender nuevos mandamientos, nuevos convenios y nuevas promesas. Preguntamos, ¿es cierto que las promesas del Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento son las mismas? De ninguna manera. ¿De qué sirve el libro de Hechos al libro de Apocalipsis? ¿Todos estos libros no sirven para nada? ¿Son repetición de lo mismo que encontramos en el Antiguo Pacto? De ninguna manera. Los libros del Nuevo Testamento no contienen los mismos mandamientos, sino también otros. Por ejemplo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué parte del Antiguo Pacto se encuentra este mandamiento? No se encuentra. Hubo cambio de mandamientos y promesas. Y también hubo este cambio de aquello de la piedra, donde se escribieron ciertos mandamientos, al corazón del cristiano, donde queda para siempre la voluntad de Dios. Pero esta voluntad también está escrita con tinta y está escrita para nuestro entendimiento de los nuevos mandamientos y las nuevas promesas de Dios. Luego, argumento de Isaías capítulo 66, versículos 22 al 24. Ahora, ellos dicen que en Isaías capítulo 66 se está hablando del cielo, de la vida después de esta vida. En lo personal no estoy convencido que así sea. Realmente más creo que se trata del nuevo pacto y también del nuevo pueblo de Dios, del reino de Dios en la tierra, la iglesia del Señor. Pero sea esto como sea, veamos aquí en Isaías 66, versos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora, no vamos a entrar del pleno en toda la interpretación de estos versos, pero ellos argumentan de este texto que dice que aún en el cielo, aún en la edad futura, que de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Ahora, ¿significa esto que van a adorar siempre en día de reposo, que van a guardar el día de reposo siempre? Bueno, si enseña esto, si este texto quisiera enseñarnos que es necesario siempre guardar el día de reposo, el séptimo día de cada semana, también enseña el mismo versículo que es necesario también de mes en mes, o sea, guardar las fiestas mensuales de los judíos. Aquí habla de las fiestas mensuales y también de la fiesta semanal.
de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Así que si ellos quieren usar este texto para exigir, para decir que la Biblia proféticamente habla de que siempre vamos a guardar el día de reposo como voluntad de Dios, el séptimo día de cada semana, tendrán que aceptar que el mismo texto también enseña las fiestas que ellos llaman ceremoniales, rituales, y que dicen que ya no se deben guardar. Así que este texto prueba demasiado para ellos. Lo que yo entiendo de este texto, además, es que su significado es que el pueblo de Dios, todos van a ser sacerdotes de Dios y todos van a permanecer delante de Dios. Fíjese bien en el verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea que iban a permanecer todo el tiempo delante de Dios. Iba a ser una adoración perpetua, sin fin, no solamente en día de reposo y luego en otro día de reposo, ni solamente al principio de mes y luego al principio del otro mes, sino todo el tiempo, de día de reposo en día de reposo toda la semana, de mes en todo el mes, iban a permanecer delante de Dios. Ahora, esto tendrá uno de dos significados. Primero, se está hablando de nuestra condición después de esta vida. En Apocalipsis capítulo 7, la Biblia habla de la adoración permanente delante de Dios en el paraíso, y también en Apocalipsis 21-22 de una adoración perpetua ya en la eternidad. O se habla de la nueva edad, se habla de la iglesia del Señor, del reino de Dios, del nuevo pacto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 enseña que nosotros todos ofrecemos un sacrificio vivo a Dios, nuestros cuerpos. Nuestra vida entera es un sacrificio, una adoración a Dios. El culto de adoración no es solamente un día por semana, ni algunas veces, sino todo el tiempo. Toda la vida del cristiano es un sacrificio, un servicio de adoración a Dios. Uno de estos dos serán el significado verdadero del texto, pero sea esto como sea, definitivamente no lo pueden usar para apoyar el día de reposo, porque también apoya las fiestas mensuales, de mes en mes. Salmos 111, versículos 7 y 8, es otro texto que han usado para tratar de apoyar sus ideas e insistir que debemos siempre guardar el día de reposo. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahora, ¿cuáles son estos mandamientos? Ellos enseñan de esto que como los mandamientos de Dios son afirmados eternamente y para siempre, que esto significa que lo que Dios mandó en el antiguo pacto, especialmente el día de reposo y los 10 mandamientos, que esto es eterno, perpetuo, que tiene que ser para siempre, que no es solamente para aquel tiempo, sino que tiene que ser lo mismo para todas las edades y aún eternamente. Pero realmente no es este su significado, porque vamos a contradecirnos si no tenemos cuidado. ¿Cómo saben ellos que solamente se trata de los 10 mandamientos? ¿Cómo saben que no se trata también de otros de los mandamientos que se encuentran en el antiguo pacto? Dice, fieles son todos sus mandamientos, no solamente los 10. Además, encontramos en Génesis capítulo 17, y esto vale la pena verlo porque hay varios textos semejantes a este que ellos usan.
Génesis capítulo 17, versículos 7 y 13, hablando de la circuncisión. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El verso 8. Fíjese bien. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, aquí habla de dos cosas. Primeramente, una condición y luego una bendición. La condición, la circuncisión, un pacto perpetuo. La bendición, la herencia de la tierra de Canaán para siempre, perpetuamente. Pero en el Antiguo Testamento, bien, debemos entender que cuando habla de esta manera de lo perpetuo, no está significando que esto será eternamente en forma literal, porque bien sabemos que el Nuevo Testamento enseña que ya no debemos guardar la circuncisión, que la circuncisión no se puede exigir. Lea Gálatas capítulo 5, versos 1 en adelante. De veras, allí dice que el que trata de guardar la circuncisión también está obligado a guardar toda la ley, y que está condenado, ha caído de la gracia de Dios, ha perdido su salvación. Entonces debemos entender que perpetuo en el Antiguo Testamento significaba un tiempo largo, significaba todo el tiempo de la duración de este pacto, desde su principio hasta su fin. Pero no que no tuviera fin. No significa que no tenga fin. Significa que mientras Dios quiera que se mantenga en pie, ellos tenían que guardarlo siempre. En Levítico capítulo 23, versículos 14, 21 y 41, encontramos en cuanto a otras enseñanzas, algunas fiestas ceremoniales, rituales de los judíos, que estos también eran mandamientos perpetuos. Levítico 23, 14, hablando de la fiesta solemne de los panes sin levadura. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Quiere decir que todavía debemos estar guardando la fiesta de panes sin levadura? Exactamente de esta manera. Verso 21, hablando del Pentecostés. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Debemos estar guardando todavía el reposo relacionado con el día de Pentecostés. Levítico 23, verso 41, hablando ahora de la fiesta de los tabernáculos. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º la haréis. Creo que estos textos son suficientes para que veamos el uso antiguo testamentario de esta idea de lo perpetuo, lo que siempre será, y entenderemos que no significa que vamos a guardar todos estos mandamientos hasta el fin del mundo y luego eternamente. El siguiente argumento de los sabatistas que queremos tomar en cuenta se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La confusión en este texto viene porque ellos enfatizan lo que dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, el punto de esta frase no es allí. No obstante, en la interpretación que ellos presentan, lo ponen allí. Dicen que la Biblia aquí enseña que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta el fin del mundo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Esta es la interpretación que le dan. Pero hay una coma y sigue la frase después de estas palabras. Y la siguiente frase es clave: hasta que todo se haya cumplido. Lo que Cristo está enseñando es que nada en la ley podía ser derribado, podía pasar de vigencia hasta que todo se hubiera cumplido. Pero el verso 17 nos enseña que Él vino para cumplir todo. Y lo cumplió todo. Cristo vino para cumplir la ley y la cumplió. Por tanto, la ley ya no tiene que permanecer por más tiempo. Esta es la explicación muy importante y muy sencilla. La frase hasta que todo se haya cumplido es la que hay que explicar ampliamente, con mucho cuidado. La Biblia no enseña aquí que la ley no pasará hasta que pasen cielo y tierra. Enseña que no podía pasar hasta que pasara cielo y tierra, a menos que todo se hubiera cumplido. Pero como Cristo lo cumplió todo en su vida y muerte, entonces la ley pasó. Mateo 24, versos 19 y 20. Mateo 24, versos 19 y 20 también presentan un argumento de ellos. Ellos creen que este capítulo se refiere al fin del mundo, pero el capítulo no se refiere al fin del mundo, sino a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo que estaba en ese lugar. Versos 19 y 20 dicen: Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, aunque acepten que esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo, entonces ellos argumentan que, no obstante, esto es después de la muerte de Cristo y todavía estaban guardando el día de reposo mencionado aquí. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, es cierto que los judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén todavía estaban guardando, observando sus días de reposo aún después de la muerte de Cristo. Y la ciudad de Jerusalén, siendo una ciudad predominantemente judía, todavía guardaba el día de reposo, y aún nos enseñan que cerraban las puertas de la ciudad en día de reposo para que nadie saliera en días de viaje ni tampoco de negocios. Así que esto era prohibido. Por tanto, al venir ese día de huir de la ciudad de Jerusalén en día de reposo, los cristianos, pendientes de la señal que Cristo les había dado, los cristianos tendrían problemas. No tenemos tiempo en este estudio para analizar todo Mateo 24. Usted lo estudie con cuidado y verá claramente que se refiere a la destrucción de Jerusalén. Le refiero también a Lucas capítulo 21, que enseña lo mismo y le ayudará a entender este punto. En otra lección más adelante trataremos de considerar
ampliamente este tema de la destrucción de Jerusalén en Mateo capítulo 24. Marcos capítulo 2, versículo 27. Es otro texto que ellos utilizan para enseñar su doctrina. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora es cierto que había cierta bendición material para el hombre en el día de reposo, mientras estuviera vigente. Pero esto es cierto también de los demás días de reposo que eran parte del antiguo pacto, días de reposo que los mismos sabatistas enseñan que no son parte del nuevo pacto, que fueron anulados como fiestas ceremoniales, como fiestas rituales. No obstante, se tiene la misma bendición para el hombre, la bendición del reposo en ese día. Y otros mandamientos también tenían bendiciones materiales para el hombre. Por ejemplo, el año de jubileo, en Levítico capítulo 25, era una gran liberación para los esclavos y para personas que tenían deudas. Era un gran día, un año de mucha bendición material. No obstante, no es parte del nuevo pacto, era parte de los mandamientos rituales, ceremoniales, que no tienen nada que ver con el nuevo pacto. Así que la bendición material que había mientras estuviera vigente el séptimo día de cada semana también es algo cierto para otros mandamientos que ellos mismos comprenden que no forman parte del nuevo pacto. Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, los sabatistas creen que esta cuarta bestia se refiere al Papa de la Iglesia Católica, y como hubo cierto Papa que decidió en un decreto que el día de reposo sería cambiado del séptimo al primer día de la semana, ellos enseñan que este es el cumplimiento de esta profecía, que este hombre trató de cambiar los tiempos y la ley. O sea que trató de cambiar la ley de los 10 mandamientos, la ley del día de reposo, el tiempo en el cual se guardaba el día de reposo. Pero hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primeramente, que este texto no se refiere al Papa de la Iglesia Católica Romana, sino al Imperio Romano. La cuarta bestia era un cuarto reino, según el verso 23, y esto compaginado con el libro de Apocalipsis, encontramos que claramente es el Imperio Romano. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Nada en su cumplimiento bíblico, nada tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, sino con el Imperio Romano. Este es otro tema que tendremos que estudiar por aparte, porque no tenemos lugar aquí. Pero usted estudie con cuidado y verá que no se refiere al Papa. Pero no es necesario ni entrar en esta interpretación, sino explicar que nosotros no guardamos el domingo como día de reposo. Nosotros no creemos, la Biblia no enseña que el cristiano debe guardar un día de reposo, ni el séptimo ni el primer día de la semana. El primer día de la semana, el domingo, para el cristiano no es día de reposo, sino que es día del Señor, dedicado a la obra de Dios, dedicado a la adoración a Dios, dedicado a la cena del Señor, a la ofrenda, que son enseñados como mandamientos de Dios para el primer día de la semana, pero no es un día de reposo. Es cierto que las iglesias evangélicas y las protestantes en la Iglesia Católica, muchas de ellas guardan el primer día de la semana o el domingo como día de reposo en obediencia al Papa, pero nosotros no lo hacemos. Hebreos capítulo 4
versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Citando este texto en el Nuevo Testamento, ellos creen haber encontrado el mandamiento de guardar el día de reposo para el pueblo de Dios todavía bajo el nuevo pacto. Pero este texto no es un mandamiento. No es un mandamiento, ni hay ninguno en el Nuevo Testamento. No es el mandamiento de guardar el día de reposo, sino la promesa del reposo eterno para el cristiano fiel. No es un mandamiento de que debemos como pueblo de Dios guardar el día de reposo, sino que queda un reposo prometido todavía para el pueblo de Dios. Leyendo desde el verso 6 de Hebreos 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando de entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Se refiere al hecho que el pueblo de Israel, allá en el desierto, que hubiera entrado en el reposo de Dios por obedecer y tomar la tierra prometida de Canaán, desobedecieron, no creyeron en la promesa de Dios y no fueron obedientes a la voz de Dios, se endurecieron en el corazón y desobedecieron, y por este motivo no entraron. Por causa de desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que Josué, cuando les llevó, les guió a la victoria en la tierra prometida de Canaán, no les dio el verdadero reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No un mandamiento, una promesa, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, ha reposado totalmente de todas sus obras. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, Apocalipsis 14, versículo 13, aclara un poco más el cumplimiento de esta promesa del reposo completo eterno para el cristiano. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es únicamente después de la muerte que realmente entramos en ese reposo, si hemos sido obedientes a Dios durante esta vida, recibiremos la promesa del reposo eterno que todavía queda para el pueblo de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 31. Es otro texto que a veces han usado como un argumento. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora vamos a leer este contexto del 28 al 31 para entender este punto. En Romanos capítulo 3, verso 20, nos ha enseñado que la justificación, la salvación, no es por las obras de la ley. El verso 21 enseña que aparte de la ley, pero testificada por la ley, se manifiesta la justicia de Dios, el plan de salvación que Dios ha establecido. Ahora leamos versos 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión,
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, luego por la fe invalidamos a la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, el punto es que somos justificados, según el verso 28, sin las obras de la ley. Para ser justificado, no es necesario hacer, cumplir, obedecer las obras de la ley. El propósito del Evangelio, no obstante, no es invalidar la ley, sino lograr lo que la ley no podía lograr: la salvación del hombre. Y exactamente esto se logra por medio de la fe en vez de por medio de las obras de la ley. No se invalida la ley, se confirma el propósito, el significado, la justicia de la ley por medio de la fe en Cristo. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Basándose en esto, ellos quieren argumentar que si la ley es aquella que nos da a conocer el pecado, si solamente por medio de la ley podemos conocer el pecado, y que la ley es santa, es justa, es buena, estos mandamientos todos, entonces debemos seguir guardando todos estos mandamientos. Bueno, todo esto es cierto. La ley es buena, la ley es santa, sus mandamientos también son santos y justos, buenos, pero este mismo texto enseña en los versos 4 al 6 que tenemos que morir a esa ley, tenemos que ser librados de esa ley para pertenecer a Cristo. El problema no era el mandamiento, el problema era el cumplimiento de la ley. La ley era débil porque dependía de la carne. Era imposible que salvara al hombre. La ley era buena y santa, pero incapaz de salvar al hombre. Vea capítulo 8 de Romanos, versos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era, fíjese bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que esto es suficiente para que veamos que la ley, aunque buena, era incapaz de salvar al hombre. Y si es cierto que enseñaba lo que era el pecado, solamente esto enseñaba. Y también el significado del pecado ahora, antes no, pero ahora se encuentra también en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento también nos enseña que es bueno y que es malo. Cuando Pablo decía esto, no tenían el Nuevo Testamento todavía. Por tanto, solamente por medio de la ley era que él podía en su vida anterior como judío, antes de conocer el Evangelio, conocer el pecado. Ahora podemos conocer el pecado y vencer el pecado también por medio del Evangelio de Cristo. No necesitamos estar sujetos, ni debemos estar sujetos a la ley, si hemos sido librados de ella. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 10. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado,
y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Con este texto nos quieren enseñar que no es posible tomar 9 de los 10 mandamientos y dejar el mandamiento sobre el día de reposo, porque al fallar en este punto quedamos nosotros condenados. Pero el punto del texto aquí en Santiago es que no es posible que nadie guarde la ley perfectamente. Es cierto que no se puede tomar una parte y dejar otra. Lo que debemos entender que ofender en un punto en cuanto a la ley nos hace culpable de todo. ¿Quién la cumple perfectamente? Y luego el verso 12 nos enseña que no estamos bajo esta ley. Fíjese bien. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de la libertad no es la ley de condenación, la ley de muerte del antiguo pacto, es la ley de Cristo, el evangelio que nos da libertad. Nosotros no vamos a ser juzgados por la ley antigua, sino por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Luego también ocupan Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, en este texto, ellos quieren identificar a los santos de Dios como los que hacen dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y, además de guardar los mandamientos de Dios, estas personas, estos santos, tienen fe en Jesús. El error que cometen es que cuando dicen que los que guardan los mandamientos de Dios, ellos entienden los que guardan los 10 mandamientos de Dios. Pero en este texto y en otros semejantes como Apocalipsis capítulo 22, versos 14 y 15, no se refiere a los que guardan los 10 mandamientos de Dios, sino los que guardan los mandamientos del nuevo pacto. Los que guardan los mandamientos del nuevo pacto, no los que guardan los mandamientos del antiguo pacto. Estos no son los 10 mandamientos, sino los mandamientos de Dios para nuestro tiempo, que según Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, aunque habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, según Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, estimado en el nuevo pacto, no enseña que debemos guardar el séptimo día como día de reposo. En 1 Juan capítulo 2, versículos 4 al 7, cometen el mismo error. 1 Juan capítulo 2, versículos 4 al 7, el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Ellos, cuando ven la palabra mandamientos, agregan automáticamente la palabra 10. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento no dice yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus 10 mandamientos, el tal es mentiroso. No lo dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ellos toman este texto, 1 Juan 2:7, y dicen que se refiere al mandamiento de guardar el séptimo día de reposo. Pero aquí no habla de 10 mandamientos, ni habla del mandamiento del sábado, sino el mandamiento del amor. Fíjese bien en los versos 9 al 11.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego vea 1 Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento, la fe en Cristo y el amor fraternal. A este mandamiento se refiere Juan. No se refiere al mandamiento de guardar el día de reposo, sino al mandamiento de creer en Cristo y el mandamiento de amar al hermano. Esta es la prueba de que realmente somos de Él, cuando tenemos fe en Él y somos obedientes en amarnos unos a otros en Cristo Jesús. No se refiere de ninguna manera al día de reposo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, es otro texto que les gusta usar para comprobar que los mandamientos que fueron eliminados por la muerte de Cristo eran únicamente los mandamientos rituales. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, hay una palabra que es traducida ritos en la versión antigua que generalmente usan ellos. Pero la palabra traducida ritos en la versión antigua, la palabra que es traducida en la versión de 60 con la palabra decretos, o sea, mandamientos, esta palabra es de la palabra griega dogma. La palabra griega es dogma y significa dogmas o decretos de cualquier naturaleza, no solamente decretos rituales, sino decretos o mandamientos, dogmas, enseñanzas de la naturaleza que sean. No se refiere al acta de los ritos que había contra nosotros, sino los decretos, los mandamientos que eran contrarias a nosotros. No eran contrarios por ser rituales, eran contrarios porque nosotros no los podíamos cumplir. La debilidad estaba en su dependencia en la carne, en la capacidad y el poder humano en cumplir perfectamente estos mandamientos. Seguiremos estudiando esta palabra y su significado, su uso en la Biblia, aún en la versión antigua, y veremos que no tiene ningún argumento basándose en este verso, Colosenses 2:14.